Y la idea de llamar a un plebiscito nacional día a día cobra fuerza como una alternativa para poder resolver el conflicto en la educación. Para algunos, esta sería una buena señal de que el gobierno escucha a la ciudadanía. Sin embargo, otros las han calificado como un mecanismo que perjudicaría a la democracia. Para conversar sobre la viabilidad de una consulta, estamos con el abogado José Ignacio Núñez, quien tiene la gentileza de acompañarnos este día sábado aquí en CNN Chile. Gracias por tu tiempo. Muy buenos días, Macarena. Buenos días. En primer lugar, ¿qué posibilidades concretas hoy hay en nuestro país de poder realizar un plebiscito, no solo en materia de educación, en cualquier término? Para hablar de las posibilidades concretas de realizar un plebiscito tenemos que remitirnos a las normas que estructuran la organización política de nuestra sociedad, específicamente la Constitución Política de la República. Y ahí hay que tener presente dos grupos de disposiciones. Hay una primera disposición, que es el artículo 15 de la Constitución, que señala que solo se podrá convocar a votaciones populares en los casos expresamente señalados por esta Constitución. Por lo tanto... ¿Y están determinados en la Constitución cuáles son los casos? Están determinados en la Constitución. La propia Constitución se encarga en el resto de sus artículos de señalar al menos 5 oportunidades en las cuales se puede convocar a votaciones populares. Se trata del caso de la elección de presidente de la República, la elección general de parlamentarios, la elección de alcaldes y concejales, y hay dos figuras que son propiamente plebiscitos o referendos, como los suelen llamar algunos, que es el caso del plebiscito durante el proceso de reforma de la Constitución, en el cual puede existir un desacuerdo entre los entes encargados de ejercer la función constituyente, que son el Congreso y el Presidente de la República, y hay otra figura que para el debate que actualmente se está generando sería mucho más similar, que es el caso de los plebiscitos y consultas ciudadanas a nivel comunal, que puede ser convocado por el alcalde, por el Consejo Municipal o a solicitud de un número determinado de personas inscritas en los registros electorales de esas comunas. Esos son los únicos casos que actualmente contempla la Constitución que se puede convocar a votaciones populares. Entiendo que para la reforma constitucional se pudiera en este caso convocar a plebiscito. Para las reformas constitucionales, la posibilidad de convocar a plebiscito es muy acotada. Participan en el proceso de reforma de la Constitución los que son denominados por la Constitución colegisladores, o en este caso co-constituyentes derivados, que son el Presidente de la República más el Congreso Nacional. Durante la etapa final del proceso de reforma de la Constitución, corresponde que el Presidente de la República sancione o apruebe el proyecto de reforma constitucional que ha sido completamente tramitado por el Congreso. El Presidente de la República tiene la posibilidad de oponerse al contenido de esa reforma constitucional, haciendo uso de una facultad que se conoce genéricamente como el veto presidencial. Y cuando el Presidente veta un proyecto de reforma constitucional, en este caso, el proyecto es devuelto al Congreso, y el Congreso tiene la facultad de insistir sobre los puntos que han sido aprobados por el mismo Congreso. En ese escenario, la Constitución provee dos alternativas. Uno, que las indicaciones del Presidente de la República no sean efectivamente acogidas, o bien que el Presidente de la República, para salvar esta discrepancia, convoque a un plebiscito en donde la ciudadanía se debe pronunciar acerca de quién tiene la razón, en definitiva, dentro de esta discrepancia en torno al contenido de una reforma constitucional. En los últimos años no ha ocurrido. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Pero durante la vigencia de la Constitución del 80 nunca ha ocurrido en estricto rigor. Y hoy día el tema que se discute es la educación, y es eso, ¿cierto?, lo que ha sacado a la luz pública la palabra del plebiscito. Para algunos bueno, para otros un atentado o más bien una destrucción a la democracia, como incluso ha dicho el propio titular, ¿cierto?, de Economía. Hoy día, para poder realizar un plebiscito en términos o con el fundamento de la educación, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que hacer una reforma constitucional? ¿Cuáles son los pasos? Sí, depende de qué estamos pensando cuando hablamos de un plebiscito. ¿Ya? El debate hasta el momento se ha conducido a favor o en contra del plebiscito, como si el plebiscito fuese una única institución estándar con un único perfil. Pero si uno se fija, los distintos ordenamientos jurídicos, el plebiscito como consulta popular para adoptar ciertas decisiones, normalmente vinculantes para la autoridad, tiene muchas características distintas, muchas características diferentes. Hay algunos plebiscitos que se llaman o suelen llamarse los plebiscitos creativos o generativos, en donde es la propia ciudadanía quien adopta, quien propone una solución para un problema, ya sea a través de una convocatoria que hace un grupo determinado de ciudadanos y que somete a consulta del resto del electorado, o ya sea a raíz de propuestas que van generando los partidos políticos. Esa es una alternativa de plebiscito. Otra alternativa de plebiscito es lo que se llaman los plebiscitos revocatorios o derogatorios, en virtud de los cuales se somete a consulta popular si una norma actualmente vigente continúa dentro del ordenamiento jurídico.
Lo que habitualmente se hace para que las normas sean derogadas es que el mismo Congreso o el ente que genera las normas decide sustraerlas del ordenamiento jurídico, eliminarlas, derogarlas, es el nombre que normalmente se utiliza para identificar ese procedimiento. En esta clase de plebiscito se le da esa responsabilidad al electorado, al pueblo o a la ciudadanía. Entonces, para hablar de un plebiscito, para ver si efectivamente es un atentado o no contra la democracia, y para ver qué se debiese hacer en términos concretos para recoger esta institución en nuestro ordenamiento jurídico, primero habría que ponerse de acuerdo qué tipo de plebiscito es el que hay que analizar. Claro. En este sentido, como te decía hace unos momentos, la Constitución señala que solamente se puede convocar a votaciones populares y se ha entendido que el plebiscito es una forma de votación popular en los casos expresamente establecidos por la Constitución. Habría que ver, en definitiva, qué clase de plebiscito es el que se quiere implementar. Si es un plebiscito al estilo de una consulta ciudadana, por ejemplo, tendríamos que ver dónde en la Constitución se encuentran las normas que permiten las consultas ciudadanas y con qué alcance. Podríamos perfectamente, por ejemplo, contemplar una reforma que incluya un modelo de plebiscito como actualmente es el modelo de los plebiscitos comunales, en los cuales hay una norma en la Constitución que autoriza la convocatoria de estos plebiscitos y señala que será una ley la que determine las formas de convocar a esta clase de plebiscitos. Es decir, una norma que en la Constitución autorice. Eso, si vamos a aplicarlo respecto de una toma de una decisión administrativa, una decisión de una política pública, podría ser adecuado que se insertara dentro del capítulo correspondiente a el Poder Ejecutivo, o Gobierno, como le llama la Constitución, el capítulo 5 de la Constitución. José Ignacio, en cualquiera de los términos, ¿cierto?, en lo cual se defina qué tipo de plebiscito se necesita, en este caso, siempre requiere de una reforma constitucional, un proyecto de ley. Un proyecto de reforma constitucional. Un proyecto de reforma constitucional, con todos los pasos legislativos que tiene que pasar en el Congreso, por lo tanto, dentro de los próximos días es imposible que exista esta figura, dado los plazos que también tiene el propio Congreso para tramitar sus proyectos. Dado los plazos y dados los quórums que se exige para la aprobación de una reforma constitucional. El dato que te trataba de explicar hace unos momentos no es menor, porque cada uno de los capítulos de la Constitución requiere quórums distintos para la reforma de ellos mismos. Por ejemplo, hay 3 o 4 capítulos, 5 en realidad, el capítulo primero, segundo, tercero, el cuarto, y un grupo más de capítulos de la Constitución, no, el cuarto no en realidad. Primero, el segundo, el tercero, el capítulo referido a las Fuerzas Armadas, el capítulo referido al Consejo de Seguridad Nacional y el capítulo referido a la reforma de la misma Constitución, además del capítulo referido al Tribunal Constitucional, que para modificar disposiciones que se encuentren en ellos se requiere un quórum más alto, es un quórum de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Para modificar el resto de las disposiciones constitucionales se requieren las 3/5 partes. Sin perjuicio de que uno sea más alto que el otro, siempre esos quórums son altísimos. Considerando, por ejemplo, que actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 120 diputados, hay que simplemente calcular y hacer las conversiones de cuántos diputados se necesitan para reunir esos quórums, considerando además que las fuerzas políticas están altamente equilibradas hoy en día en el Congreso. De todas maneras, no hay una que supere ostensiblemente a la otra. Las negociaciones que siempre se dan y que ya estamos habituados, ¿cierto?, en el Parlamento. Quiero agradecer la gentileza que has tenido de explicarnos en algo, cuál es el panorama político, cuál es el panorama, ¿cierto?, que existe hoy día para poder, en este caso, realizar plebiscito, una palabra que ya sabemos ha salido a la luz pública a propósito del tema de la educación, que no ha sido zanjado dentro de los últimos 3 meses. Así que gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nosotros nos separamos un instante, ya nos reencontramos con más noticias aquí en CNN Chile, no se vayan.